Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí estamos escuchando a los hermanos cantar y eso es agradable a Dios y también es bueno para nosotros, para animarnos, señal de que estamos vivos para Cristo. Y esta mañana quiero invitarle a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2. La primera carta de Pedro, el capítulo 2. Y una vez allí, hermanos, ponemos la mirada, versículo 21. Quiero hablar esta mañana con ustedes acerca de los pasos dignos de ser imitados. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, pasos dignos de ser imitados. Dice aquí, primera de Pedro 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Ahí están en este mundo, hermanos, las huellas del Señor Jesucristo. Son huellas frescas, son huellas visibles, fácil de identificar. Y hay un pedido del Señor para nosotros, que sigamos sus pisadas. Eso es lo que hace un discípulo, sigue a su maestro. Esa es la misión nuestra, seguir a nuestro Salvador. En el camino encontraremos tropiezos, en el camino encontraremos pruebas, conflictos, batallas duras, toda clase de inconvenientes, obstáculos puestos por el diablo. Pero nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor. Una gran motivación es poder vivir con los ojos puestos en Jesús. Amén. Ayer estaba hablando con un predicador y él estaba pidiéndome una idea sobre una prédica que tiene que dar la semana próxima. Y la conversación se hizo largo porque le di todo un mensaje ahí, todo un sermón. Y él dice, yo quiero predicar sobre esto de vivir con los ojos puestos en Jesús. Yo le dije que ese tema es maravilloso, es grandioso. Y todo cristiano debe tener eso como una regla de oro. Porque a veces en la vida congregacional van a suceder cosas que nos van a desanimar. El diablo va a usar cosas entre nosotros para desalentarnos. Alguien que me niega un saludo, alguien que no quiere invitarme a una comida, alguien que no quiere sentarse a mi lado, alguien que habla mal de mí en una congregación. ¿Es eso posible? Sucede en todos lados. Puede haber muchas cosas que sucedan en la vida de una iglesia y que me sean de tropiezo y enfríen mi corazón y comiencen a apagar mi fe y me alejen hasta depositarme en el mundo y deje el camino del Señor. Pero cuando yo entiendo esta regla de oro de vivir con los ojos puestos en Jesús, ese siempre es mi fuente de motivación, siempre será mi fuente de ánimo, porque yo estoy siguiendo sus pisadas, estoy mirando al Señor, no lo pierdo de vista, y no hay cosa que pueda suceder en esta vida que pueda hacerme alejar del Señor si estoy siguiendo sus pisadas. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Usted no tiene que andar siguiendo a los hermanos, lo que hacen los hermanos, lo que hace el predicador, por más buenos que puedan ser. Usted tiene que vivir con los ojos puestos en Jesús. Siempre va a estar animado, siempre va a estar motivado si aprende esa gran lección, vivir con los ojos puestos en Jesús. Yo quería tomar un pasaje de la Biblia que resume seguramente todo lo que implica seguir a Jesús. Para mí es como el mejor pasaje de la Biblia y la mayoría de los predicadores coinciden en esto. Y ese pasaje está ahí en Filipenses, el capítulo 2. Para los que estuvieron ayer, estuvimos hasta el versículo 4. Hoy vamos a comenzar con el versículo 5. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5. Y de ahí en adelante encontraremos
razones ejemplares para seguir a Jesús, sus pisadas. Notaremos lo que Él ha hecho, y cuando nosotros le miramos a Él y seguimos sus pisadas, sin duda estaremos en el mejor camino. Dice la palabra de Dios, Filipenses, el capítulo 2, ahí vamos a estar prácticamente todo el mensaje. Versículo 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está todo, absolutamente todo en este pasaje, hermano. La primera ponemos allí en el versículo 6. Otra vez dice la Escritura que Cristo, siendo en forma de Dios, Lo siento, pero no entendí. Lo primero que nos enseña este párrafo es que el Señor Jesucristo un día tomó la decisión de dejar la gloria celestial y vino aquí, hermanos, a vivir en este barro maloliente de pecado en este mundo. Dejó aquel ambiente de santidad y de pureza y vino y se mezcló y caminó entre los hombres pecadores. Dejó la comodidad del cielo, allí donde él podía oír las alabanzas de los ángeles, de los arcángeles, y donde a toda su grandeza estaba allí. Pero él decidió dejar ese lugar. Dice el texto: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a la majestad. Él se decidió a venir aquí, a este mundo. Él renunció a esos privilegios celestiales para venir aquí a la tierra y vivir con los pecadores. La expresión dice: no estimó ser igual a Dios. Esa palabra estimó en ese contexto significa que él no puso precio. No le puso precio, no pidió nada a cambio. Quiere decir que él no tasó su mudanza. Él se decidió y vino a vivir entre los pecadores. Y hermanos, el Señor Jesucristo dejó todo ese tesoro de privilegios en el cielo. No estimó ser igual a Dios y vino y vivió como uno de nosotros. Ese texto nos habla de que Él existió junto a Dios. Él es la esencia de Dios. Él es Dios hecho hombre. Por eso dice el texto: no estimó el ser igual a Dios. Una vuelta de página en Colosenses, como está cerquita, le llevo ahí al capítulo 2 y el versículo 8. Después de Filipenses tiene Colosenses capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra, hablando de Cristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para quienes no saben, la palabra deidad significa Dios. Y entonces el pasaje nos dice que en Él habitó corporalmente, en su cuerpo habitó Dios, enteramente Dios, porque Él era Dios hecho hombre. Cuando pensamos en la historia, el profeta Isaías anunció su nacimiento en el capítulo 7 y verso 14 y dijo estas palabras. Dijo Isaías: y la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces lo que tenemos que tener en claro
principalmente los que son nuevos en la fe, es que Jesús es Dios. Él es el Dios hecho hombre, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Aquí en Colosenses también, capítulo 1, verso 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dios enteramente viviendo en Él. Jesús era hecho hombre, y ahora Pablo dice: Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo: yo no voy a convivir con esos pecadores inmundos, miserables que andan en esos caminos perversos. Él no estimó ser igual a Dios. Él no estaba listo a renunciar a toda esa comodidad celestial y venir con nosotros. Pero nuestro tema es que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y la primera pregunta que se plantea en esta mañana: ¿qué estamos dispuestos nosotros a renunciar para seguir a Jesús? Ahí está el gran ejemplo de Él. No estimó ser igual a Dios, renunció a los más grandes, renunció a esa presencia en el cielo y vino entre nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a renunciar? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar para seguir a Jesús? El ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Renunció a la comodidad celestial y vino entre nosotros. Ahora observe cómo sigue ese texto de Filipenses. Ya entrando en el versículo 7, dice la palabra allí: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esa expresión, hermanos, dice: sino que se despojó a sí mismo. Esa es de las doctrinas más profundas de la Biblia. Cuando enseñamos en los seminarios, o la gente más crecida en la teología, se llama esto la doctrina de la kenosis. La palabra kenosis, el idioma griego, la palabra keno, significa que Él se vació. Él vino, hermano, y dejó de lado sus atributos de Dios y vivió como hombre, vivió como uno de nosotros. Hay una enorme discusión a través de la historia sobre ese texto, de el alcance, de qué cosa se despojó. Pero para claridad de ustedes quiero decirle: Él nunca se comportó con los atributos del Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él no usó sus atributos. Él vivió como hombre, Él vivió igual que nosotros. Dice la Biblia: se vació, dejó a un costado. La expresión más correcta creo que sería: dejó en desuso los atributos de Dios para vivir como hombre, como nosotros. Ahora, Él no dejó de ser Dios, porque ahora tengo otra palabra difícil para ustedes. No es la primera vez que la escucha en este púlpito, pero es el fenómeno que se llama la unión hipostática. Esa palabra unión hipostática habla de la unión de dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando María engendró en su vientre, ella engendró del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza divina. Y cuando Jesús nació, esa es la naturaleza humana. Hablamos de Jesucristo. Jesús es el nombre humano, Cristo es el nombre divino. Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios. Y ahí está la unión en el mismo nombre, Jesucristo. Cristo es el nombre divino, Jesús es el nombre humano. La unión de dos naturalezas. Él vivió como Jesús, vivió en forma humana, pero nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Los teólogos se pelean y discuten en eso. Yo estoy poniendo lo más simple posible en esta mañana, porque esta doctrina es profunda. Él se vació. ¿Qué cosa estamos dispuestos nosotros a renunciar para seguir sus pisadas? Si yo dijera a algunos de ustedes en esta mañana: a usted tiene que dejar su trabajo, o usted debería dejar de trabajar mediodía y ese mediodía dedicárselo al Señor y el otro mediodía a trabajar, usted va a decir que yo enloquecí. No, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? No, mi trabajo es lo más importante, mi trabajo. ¿Qué cosa está dispuesta a dejar? ¿Está dispuesto usted a venir al campo misionero,
Hace años atrás, cuando estaba con buena salud y viajaba continuamente y andaba ahí por los cerros y andaba en las selvas y también en las grandes ciudades predicando y dando conferencias y ganando almas, y si yo le llevara conmigo a uno de esos viajes, usted diría, y mi esposa, y los chicos, y comerán los chicos y yo no estoy, ¿y quién les va a llevar al colegio? ¿Y quién le va a ayudar a mi esposa a bañar los niños? Y usted pondría 1000 excusas seguramente, pero Jesús se vació. Él no le importó ser Dios y se comportó como hombre y vivió como hombre, porque Él tenía que darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Recuerde esa doctrina, la doctrina de la kenosis, la doctrina que nos demuestra que el Señor se vació y nos dio ese gran ejemplo. ¿Cómo sigue el texto? Dice ahí que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Ese es el otro punto. Ese es el otro ejemplo que Él nos dejó. Tomó la forma de siervo. Y cómo siendo Dios se transformó en esclavo. Cómo desde el punto más elevado de la creación descendió al punto más bajo. Porque la palabra siervo es la palabra doulos en el idioma griego. Es la palabra que significa esclavo. Él dice en el libro de los Salmos, allá en el fondo está escrito de mí, y yo he venido para hacer tu voluntad. Él vino para someterse a la voluntad del Padre. Él vino para comportarse entre nosotros a vivir como esclavo. Esa es la palabra siervo. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos sus esclavos, sus servidores. Yo sé que la palabra siervo es una palabra en desuso. Yo sé que en nuestra sociedad la palabra siervo es una palabra peyorativa que se utiliza para rebajar a otras personas. Cuando alguien dice, yo trabajo limpiando en una casa o lavando en una casa, a modo así de desprecio, es una sierva o un siervo. Nadie quiere ser eso, pero ese es el título más grandioso que puede tener un hijo de Dios. Ya lo dejaré para el final a eso. Pero el Señor se hizo siervo. Y uno dice, ¿cómo el Hijo de Dios, o cómo Dios hecho carne, vino a vivir entre nosotros como esclavo, como siervo? No pierda de vista esa palabra esclavo, porque es la traducción literal. Y entonces usted dice, deme ejemplos, se los doy. En Juan capítulo 13, versículo 5, dice la Biblia que Él tomó un lebrillo con agua y tomó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y usted sabe lo que puede encontrar en los pies, ¿no? Toda clase de tierra, hongo, ya sabe todo eso. Y Él no le importó esos pies. Se puso a su lado y lavó los pies de cada uno de ellos. Y eso es lo que hace un siervo. Como el Dios creador de todo el universo, el que solamente decía la palabra y dijo, sea la noche y fue la noche, y sea el día y fue el día, y sea la luna, el sol y todo así, todo fue hecho por su palabra. Solamente decía la palabra y creaba. Y ese Dios tan grandioso y tan maravilloso del cual nosotros cantamos aquí, ¡cuán grande es Él! Cómo vino y se hizo siervo. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Todos nosotros en algún momento de la vida nos pica el bichito de la vanidad y tenemos ínfulas, delirios de grandeza. Nos sentimos más importantes en la familia. A nadie come en la casa si yo no llego. Nadie puede encender el televisor si yo soy el que elijo el programa en la tele. Llego a la iglesia y quiero que todos me miren, soy el centro. En el lugar de estudio soy el más inteligente, el más avanzado, el matemática, todos me tienen que consultar. A muchos en el deporte dice, yo juego bien, practico bien este deporte. Muchas veces nos pica ese bichito de la vanidad, de la grandeza. Pero el Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dejó para que sigamos sus pisadas, es que nos comportemos como siervos en esta vida, como servidores en esta vida. El camino del servicio es el único camino que le lleva a la altura al Hijo de Dios. Y dice la palabra aquí que Él tomó la forma de siervo, es decir, que Él fue igual a nosotros. Y dice ahora, y se ha hecho semejante a los hombres, recordando al profeta Isaías.
Dice él en el capítulo 53, hablando de Cristo, dice, él fue subiendo como el renuevo de una tierra seca. No había en él poder ni hermosura, mas le veríamos inatractivos para que le deseáramos. ¿Qué estaba diciendo Isaías? El renuevo de una tierra seca. La gente lo miraba y lo pensaba que era algo común, como un yuyo del desierto, de esos que crecían. El renuevo de una tierra seca no era nada prometedor, porque un yuyo en el desierto no puede dar fruto, no puede dar sombra, no puede desarrollarse. La gente lo veía como uno más. Y dice, y le veríamos sin atractivo, le veríamos sin poder, sin hermosura. No veíamos en él, hermanos, allí, este aquí es el más bello, y lo era. Él era Dios, pero vivió como hombre, y eso le costó que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Era tan común, era tan como uno de nosotros, que la gente se atrevió y lo rechazó y lo despreció y lo transformó, dice la Biblia, en un varón de dolores experimentado en quebranto, porque como siervo fue sometido a toda clase de humillación. Un varón de dolores experimentado en quebranto. No era un hombre que sufrió un dolor de muela, un golpe en la rodilla, una torcedura de tobillo. No, hermanos, los dolores más tremendos en la vida. Le llamaron hijo de prostituta, le llamaron hijo del diablo, hijo de Belcebú. Toda clase de insultos, los más groseros que puede imaginar, los tiraron sobre el precioso nombre de Jesús. Le maltrataron, le buscaron para matarle. Aún sus propios hermanos, dice Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5, le recomendaba que se fuera a predicar a otra tierra, porque dice, ellos no creían en él. Aún en su propia familia no tenía aceptación. Y la Biblia dice, hermanos, que él se humilló, se hizo siervo, semejante a los hombres. Y eso lo hizo para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Si la gente me ataca, si la gente me difama, si en mi familia no me aceptan por mi fe, yo voy a seguir con los ojos puestos en Jesús. Yo voy a seguir sus pisadas, porque esas marcas visibles que él dejó son ejemplo para que los sigamos. No es para pararse frente al espejo y llorar y decir, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me comprende. No tengo afecto de la gente, pero tiene las pisadas del Señor para seguir. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. La palabra siervo, la palabra esclavo. Esto nos lleva a recordar algo del Antiguo Testamento. Después, si usted quiere leer todo el capítulo 25 de Éxodo, dice en los primeros versículos una ley en cuanto al esclavo. El esclavo trabajaba para su amo durante 6 años. Y al año 6, dice ahí en el libro de Éxodo, quedaba libre. Pero si el esclavo consideraba que su amo había sido bueno con él, entonces el esclavo venía y le decía a su amo, tú has sido bueno conmigo, yo quiero ser siervo tuyo, voluntario, para siempre. Y entonces el amo lo tomaba ese siervo y lo llevaba frente a los ancianos, a los jueces, y lo paraban al siervo junto a una puerta ahí. Tomaban una lesna y le hacían un orificio en la oreja, y ese siervo iba a andar toda su vida con ese orificio que tenía el mensaje, mi amo fue bueno conmigo, y este orificio dice que le voy a servir voluntariamente para siempre. Es lo que Jesús está mostrando. Él no le dijo a su padre, yo voy a competir por tu trono. Él no dijo, yo me voy a sentar en tu trono. Él vino y se hizo siervo. Vino para servir a su Padre. Dice Jesús, el hacer tu voluntad es lo que me agrada. Y él vino a eso. Él se sujetó a su Padre, se sometió a su Padre. Anoche comentaba con uno de los hermanos que él siempre iba al monte a orar, siempre se iba a un lugar apartado a orar. La Biblia habla muchas veces de él. Jesús subió al monte, Jesús descendió al monte, Jesús fue a un lugar apartado. ¿Qué hacía en esos lugares? Oraba, 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 porque él dependía completamente de su Padre. Él estaba sujeto a su Padre, toda su vida terrenal, hasta la última palabra en la cruz, que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ejemplo nos dejó
para que sigamos sus pisadas. Y ahora, ¿dónde está nuestra marca de siervo de Dios? No estoy hablando de la marca de un piercing, no estoy hablando de la marca de un tatuaje en su vida, estoy hablando de la marca que nos distingue como siervo de Dios. En nuestro cuerpo, en nuestro andar, tiene que haber marcas que la gente distinga. Este es un varón de Dios, esta es una mujer de Dios. Estos están siguiendo a Jesús. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Pedro y Juan. Eran gente sin estudio. Era gente que estaba acostumbrada a las charlas del puerto y a escuchar las groserías que se dicen en el puerto los pescadores. Pero cuando ellos hablaban la palabra de Dios, dice allí en Hechos capítulo 4 y verso 13, que la gente les veía a ellos y se admiraban y quedaban maravillados de cómo hablaban y les reconocían que ellos habían estado con Jesús. Eso era la diferencia. No tenían títulos de profesionales, eran humildes pescadores, pero la gente lo veía que ellos seguían las pisadas del Maestro, y en la forma de hablar y en la forma de vivir reconocían que habían estado con Jesús. ¿Puede el mundo reconocer eso en nosotros, que estamos con Jesús? ¿Qué tal nuestra conducta en la calle? ¿Qué tal nuestra conducta en el trabajo? Y en nuestra vida privada, donde los hermanos no nos ven, ¿qué tal somos ahí? ¿Qué tal? ¿Seguimos en la intimidad las pisadas de Jesús? El ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Se comportó como siervo. Como siervo, en su cuerpo estaba la marca del servicio. Y ahora quiero que lea otra vez junto conmigo ese verso 7. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué dirá la Biblia hecho semejante a los hombres? Y encima que somos medio feuchos y todo, ¿no? Dice, voy a ser igual a ellos. ¿Sabe qué, hermano? Había una doctrina que venía desde el Antiguo Testamento. Después, si usted quiere dedicar tiempo, está todo en el capítulo 25 del libro de Levítico. Ahí va a encontrar enseñanzas como la ley del jubileo. Era algo que sucedía cada 50 años. Y luego está la ley del redentor, del pariente cercano. La palabra que se usa es la palabra goel. Goel es la palabra pariente cercano. Y entonces dice así, usted va a encontrar, por ejemplo, en Levítico 25, verso 25, dice que si alguien empobreciere y tuviera que vender su propiedad, vamos a suponer que hermano José Luis empobrece y él vende su propiedad, se la vende al hermano Ramiro, pero él necesita el dinero. Entonces dice, ¿cuánto me ofertás? Tal, y la propiedad puede valer mucho más, te la doy porque yo necesito eso. Y entonces viene la hermana Ruth, que es su pariente cercano, y dice, no, yo voy y compro esa propiedad. Era alguien que venía en rescate, y eso es toda una doctrina en el Antiguo Testamento. Esa doctrina no solamente estaba referida a los terrenos, a las propiedades donde el pariente cercano rescataba a su familiar que había empobrecido y tuvo que liquidar sus bienes, sino que también eso tenía que ver con la parte del matrimonio. Cuando un varón moría y no tenía hijos, su hermano que seguía soltero tenía que casarse con la viuda. Y había todo un ritual acerca de eso. Eso se llamaba la ley del levirato. Y entonces tenía que venir el hermano soltero, casarse con la viuda, y tenía que tener un hijo con ella, y el hijo que tuviera tenía que llevar el nombre del muerto. ¿Entienden, hermano? Entonces, si el hermano dice, yo no me quiero casar con ella, no es mi tipo, mi target, dice, no quiero. Entonces, lo que tenían que hacer, tenían que llevarlo delante del juez, a ese hermano que no se quería casar con la viuda. Síganme en esto, que es muy importante. Lo tenían que llevar delante de los jueces. Y entonces, el que no se quería casar, se tenía que sacar la sandalia y se la tenía que dar a la viuda. El segundo acto, la viuda le tenía que escupir en la cara, delante de todos.
Y el tercer acto, en la casa de ese que se negó a casarse con la viuda, le ponían un cartel que decía la casa del descalzado. Nadie podía sacar ese cartel. Eso era la ley del levirato, era parte de la ley del pariente cercano. En un ejemplo, y ya salgo de ese punto, está en el libro de Ruth. Cuando Ruth quedó viuda, entonces ella volvió a la tierra de Noemí, y había allí un hombre que se llamaba Booz, y Booz tenía interés en comprar los terrenos de los que eran familiares de Ruth, que se llamaba Elimelech, el padre de los muchachos que murieron. Y entonces Booz quería comprar esos terrenos, y eso implicaba que también tenía que rescatar a Ruth y transformarla en su esposa. Y Booz estaba decidido a eso, pero resulta que había otro pariente más cercano. Y en el libro de Ruth capítulo 3, que sería bueno que ustedes lo lean, a la Biblia le llama fulano, Booz lo llama, dice, fulano, aquí está Ruth la moabita, es la viuda de nuestro pariente, y dice, y yo quiero saber si tú vas a redimir, si tú la vas a rescatar, porque si no, yo tengo interés, ya puse mi ojo ahí. Y entonces dijo el hombre, ese que le llaman fulano, dice, sí, yo voy a redimir. Y Booz le dice, pero también tienes que quedarte con la mujer moabita. Y él dijo, no, entonces no quiero. Y la Biblia no cuenta ahí, pero hicieron todo el ritual que le conté. Ese hombre tuvo que dar la sandalia, Ruth le tuvo que escupir en la cara, y le tuvieron que poner ese título en su casa, la casa del descalzado. Ahí en el libro de Ruth se ve esta doctrina del pariente cercano. Y de Ruth venimos aquí. ¿Entiende por qué Cristo tuvo que hacerse igual a nosotros? Porque Él vino para rescatarnos. Él vino para rescatarlo. Nosotros estábamos en ruina. El pecado nos arruinó. El pecado nos humilló, el pecado nos hundió en lo más profundo de la miseria, y Cristo tuvo que hacerse hombre semejante a nosotros para hacer el papel del pariente cercano y venir y rescatarnos. Y el apóstol Pedro lo puso así en el capítulo 1, verso 18 de la primera carta, dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahí está como nos rescató. Ahora, para hacer eso, Él tenía que ser nuestro pariente cercano, Él tenía que ser igual a nosotros. Cuánta profundidad que hay aquí en este capítulo, ¿no? Y yo nada más que estoy como surfeando, estoy yendo por arribita nomás, porque acá hay doctrina muy profunda en esto. Volvemos a leerlo para familiarizarnos. Verso 7, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y ahora ponga atención. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora viene, hermano, la mayor humillación. Y esto también es parte de los ejemplos que Él nos dejó para que sigamos sus pisadas. Nosotros que somos de pechito hinchado, nosotros que siempre andamos de copete alto, la Biblia dice que tenemos que ser humildes. Jesús dijo en Mateo el capítulo 11, versos 28, 29, Él dice, aprended de mí que soy manso, ¿y qué más? Y humilde de corazón. Nos hace bien, hermano, mirarlo a Él, porque a veces andamos muy agrandados en la vida. A veces andamos muy creídos de que somos algo. Pero si somos seguidores de Cristo, tenemos que andar en humildad. Santiago lo dice, Pedro lo dice en la primera carta, capítulo 5, él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero nadie quiere humillarse, ni delante de Dios. Ni delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino y se humilló. Eso es todo un proceso, hermano, que yo se lo resumo citando el Evangelio de Mateo.
Dice en el capítulo 26, habla cuando lo tomaron en el huerto de Getsemaní y lo llevan, hermano, allí y le abofetean y le escupen en la cara y le sacan su manto y le ponen una corona de espina y le golpean con la caña y se burlaban y le decían quién era el que le había golpeado. Se humilló, pero eso no era todo. Ese era el comienzo de la humillación. Porque él tenía que llegar hasta la muerte y la muerte de cruz, y eso era lo más humillante. Porque el morir en una cruz, cualquier desprevenido que venía y veía a alguien en una cruz decía, ese es sedicioso, es decir, alguien que se rebeló contra el César romano, o ese es un homicida, un criminal. Solamente a esas dos clases de personas, a los que se rebelaban contra el César, que eran declarados sediciosos, o los que eran homicidas, criminales, esos eran llevados a la cruz. O sea que él fue puesto como un criminal ahí. ¡Qué humillación esa!, ¿no? Pero no solamente eso, su cuerpo fue exhibido desnudo en esa cruz. No es como esos cuadros que ustedes ven con vestimentas así y un hilito de sangre. Ese cuerpo estaba destrozado, por eso la Biblia dice en Isaías 53 que él fue herido y molido por nuestro pecado. Allí todas esas marcas del látigo que se le veían todos sus tendones y hasta en parte hasta los huesos mismos, porque el castigo que le sometieron con el látigo abría las carnes hasta lo más profundo. No pudo cargar su cruz, ya no tenía fuerza, estaba tan mal herido. Y esa muerte de cruz era la muerte más humillante. No es como una muerte, se le cayó una piedra en la cabeza y murió, se tropezó en un escalón y murió, en un accidente murió. Esa era una muerte lenta y era una muerte humillante, porque todos veían ahí, podían estar horas y hasta podían estar 2 o 3 días expuestos en esa cruz. La gente moría deshidratada, la gente moría por tétano, la infección que le ocasionaban los clavos. La gente muchas veces era despedazada, cuando todavía estaban allí venían las fieras salvajes a la noche y tomaban de las piernas y bajaban los cuerpos, los despedazaban. Tenían los insectos, se metían por las heridas, le producían infección y se metían en los ojos y en la nariz, indefensos, clavados a una cruz. Era una muerte humillante, tremendo. Y dice la Biblia, el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, si él sufrió todo esto, ¿por qué usted llora porque un hermano no lo saludó? ¿Por qué deja de venir a la reunión? Porque el predicador se pasó en el tiempo o tuvo un sermón duro. Por cada cosa nos alejamos del Señor. Él sufrió mucho más, y cuando yo veo a Él y vivo con mis ojos puestos en Jesús y veo todo lo que Él sufrió en esa cruz, al poner mis ojos en Él, aprendería a dejar de quejarme de tantas pavadas en la vida. Se humilló hasta la muerte, y a modo de resaltar dice, y muerte de cruz. No era cualquier muerte, era la peor muerte, la más sufrida, la más humillante. Y ahí estaba expuesto el Hijo de Dios, el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahora observe cómo sigue el texto. Dice la palabra, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora, hermano, por haber sido obediente, obedeció todo. Dice, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Todo. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Dios vio esa entrega, y cuando Dios el Padre vio ese sacrificio, dice, Él tiene un nombre ahora que es sobre todo nombre. Amén. Jesús. El nombre Jesús significa Dios salva. Muchas veces decimos nosotros Salvador, pero eso es el significado. Jesús significa Dios salva. Y ese es el nombre más maravilloso. Hay un himno que nunca hemos cantado aquí. Dice, Jesús, qué dulce nombre a los que te queremos. Es el nombre sobre todo nombre.
Y hay algunos que se resisten, cierran sus oídos, sus ojos, cierran su corazón, cierran las puertas de su vida, no quieren saber nada con Jesús. En las universidades gritan, tráiganme aquí a Marx, a Lenin y toda esa gente, toda la basura de este mundo, pero de Jesús no me hablen en la universidad. No hay lugar. Los profesores en sus cátedras dicen, guarden esos folletos, escondan esa Biblia. No hay lugar para ese nombre. Si cuando él mismo nació en aquel pesebre, horas antes María tuvo que escuchar, no hay lugar para él en el mesón. No hay lugar para él. Oh, si el mundo quería impedir su nacimiento, no hay lugar, no hay lugar. Y tuvo que ir, el Dios tuvo que humillarse y nacer en ese pesebre inmundo, en un lugar para animales, rodeado de mal olor, de excremento. Allí nació Dios hecho hombre, el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. El revisar todo esto en esta mañana, hermano, tiene que producir alguna clase de cambio en nuestra vida. Vamos a tener que revisar algunos de nuestros comportamientos y vamos a tener que medir bien nuestros pasos, si lo estamos poniendo sobre las huellas que Él nos dejó. Si lo que nosotros estamos viviendo hoy podemos llamarle vida cristiana o no. Porque si nuestros pasos coinciden con los de Él, dice Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 6, que todo aquel que cree en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Ese es el desafío para nosotros. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Y ahora Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y llegará el momento, dice, que toda rodilla se doblará. Oh, ahí aparecerán los ateos y se arrodillarán. Y los escépticos y los agnósticos y qué sé yo, tanta gente rara que hay en este mundo, doblarán sus rodillas y tarde, pero reconocerán, Él es Jesús. Él es el nombre, sobre todo nombre, se arrodillarán. ¿Y por qué nosotros, hermanos, ya que sabemos que podemos arrodillarnos, no lo hacemos delante de Él? ¿Por qué no vamos ejercitándonos en eso? Porque el día llegará y usted tiene que leer Apocalipsis capítulo 5, el día del cántico nuevo y de los ancianos y de los libros que serán abiertos y aquella multitud gritando, digno es el Cordero de abrir los libros. Qué lindo, eso va a suceder. Pero ya podríamos ir poniéndonos de rodillas delante del Señor, porque el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Lo podemos recordar en Getsemaní. En el huerto dice que Él tomó distancia de los discípulos como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró. Y dice que oró tan intensamente, es la palabra que usa el Evangelio, intensamente. Dice que Él sudó grandes gotas de sangre. ¡Wow! Esa oración fue tremenda. Y alguna vez yo dije en este púlpito, esa oración me conmueve porque esa oración me incluye. Y los incluye a todos ustedes porque en esa oración estaban nuestros nombres, donde Él estaba clamando a Dios el Padre para que un día tuviera misericordia sobre nosotros los pecadores. Él estaba clamando por nosotros allí. Él se humilló, Él dobló sus rodillas. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer ese ejercicio delante de Dios? No nos vamos a arrodillar delante de los hombres, no nos vamos a arrodillar delante del poder político, nos vamos a arrodillar delante de nuestro Salvador, el que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Un nombre, sobre todo nombre, toda rodilla se doblará. Y vamos a terminar de este modo, leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Ahí lo voy a terminar. Pero aquí, hermano, quedó tantas cosas. A muchos de ustedes que son nuevos en la fe no me quise meter en lo más profundo del tema, pero creo que hemos aprendido lo suficiente para que produzca un cambio en nuestra vida y que nos ayude a ajustar nuestro andar, nuestros pasos a las pisadas de Cristo. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, el capítulo 25, versículo 14. Dice la palabra de Dios así, Mateo, el capítulo 25, versículo 14, dice la palabra de Dios, hermano, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y el que le dio 2 talentos también ganó otros 2. Y dice Jesús que el Señor le dijo las mismas cosas: buen siervo, fiel, útil has sido, entra en el gozo de tu Señor. Pero vino el que había recibido 1 talento, el que lo escondió. Y a ese no pudo producir nada. Y entonces escuchen lo que era el argumento de ese. Dice ahí, versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Ahora mire, hermano, esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Dice que Dios repartió talentos de acuerdo a la capacidad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. Eso debe diferenciarse de los dones que Dios nos da también a cada uno de nosotros. Pero hablando de talento, era algo que Dios dio para producir. Esto que pusieron a trabajar 5, ganaron 5. El que puso a trabajar 2, ganó otros 2. El problema en nuestra iglesia es que nosotros hemos recibido 1 talento y en vez de ponerlo a trabajar, en vez de ponerlo en acción, en otras palabras, en vez de poner nuestros talentos para ser de bendición a otros, vamos y lo escondemos. Nos escondemos los jueves, nos escondemos los sábados, nos escondemos 2 o 3 domingos en el mes, no usamos nuestros talentos, nos comportamos de manera egoísta, no estamos siendo bendición a otros hermanos. Nuestras ausencias, ese de desaparecer, de escondernos, es de tropiezo a otros hermanos. No estamos edificando, pero estamos 100% ciertos de que usted tiene un talento dado por Dios. No se puede discutir eso. Y ese talento no es para usarlo para beneficio propio, es para usarlo de bendición de los hermanos en la iglesia. Si usted predica, tiene que ser bendición a los hermanos. Si usted canta, tiene que ser bendición a los hermanos. Si usted es de los que pasa a hacer la lectura bíblica, tiene que ser bendición. Si es el tesorero, el administrador en la iglesia, tiene que ser de bendición. Dios nos ha dado diferentes capacidades, pero el cuerpo, hermano, no puede andar divorciado. Pablo planteó ese problema frente a la iglesia de Corinto. Un ejemplo, no voy a ser textual, pero el ojo no le puede decir al brazo: che, salí que no sos parte del cuerpo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros nos necesitamos. Su ausencia nos duele, esas sillas vacías duelen. Alguien tiene que estar ahí, alguien que Dios le confió un talento, lo anda sepultando, no sabemos a dónde en esta hora. Tendría que estar acá para hacer bendición al resto. Y si el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, el ministerio terrenal de Cristo fue fructífero, porque su plan siguió adelante. Él dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra.
Y hasta aquí, nosotros que andamos medio colgados del mapa aquí en la Argentina, hasta aquí nos llegó la palabra. Porque hubo gente, hombres y mujeres, que usaron sus talentos. No lo escondieron. No se comportaron como empleados del cementerio, como sepultureros de talento. Y acá entre nosotros hay sepultureros de talento. Y esta palabra nos tiene que tocar y tiene que hacernos ir y sacar ese talento que escondimos y ponerlos en acción aquí para hacer bendición a otros. Porque hay otros que estamos necesitando de su talento. Lo estamos necesitando. Hermanos, necesitamos estar juntos. Necesitamos caminar juntos. Necesitamos crecer juntos. Necesitamos estar involucrados en el mismo programa en el cual queremos darle la gloria al Señor. Ahora ya este fin de semana se va a levantar aquel inmenso cartel, yo le llamo un estandarte, que nos va a desafiar ese mundo y esa Biblia y ese pasaje que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esa palabra, la palabra otros, tiene que escuchar la prédica de ayer que se refería a eso, a otros. Usted tiene que usar su talento junto al mío y ocuparnos de otro y buscar a otros y predicarles a otros y guiarlos a Jesús, a otros. Hay necesitados. Nosotros ya somos salvos, ya somos de la familia de Dios, ya somos herederos de la vida eterna, pero hay otros que están en el camino de perdición y tenemos que poner a funcionar nuestros talentos para alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Mientras nuestro talento esté sepultado, no vamos a poder ganar a otros, no vamos a ver muchas almas nuevas en este lugar con los talentos sepultados, hermanos. Tenemos que animarnos. Y alguien dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? Mirando a Cristo, porque el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Él iba por todos los pueblos, iba por las aldeas, predicando, sanando, llevando el mensaje del Evangelio, anunciando el reino de los cielos está entre vosotros. Y nosotros tenemos ese mensaje precioso para gritarle a este mundo que Cristo salva y salva eternamente. ¿Alguno, hermano, de los que está aquí y otros de los que nos van a oír ahí por esas camaritas y esas cosas, esos medios modernos? Alguno va a ser tocado por Dios y va a ir a sacar el talento donde lo sepultó y traerlo a la iglesia local. Y esto va a ser una fiesta espiritual de grandes bendiciones cuando todos traigan sus talentos. Mire que no estamos hablando de plata, no se confundan, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las capacidades que Dios nos dio a cada uno para ser usada en su obra. En su obra. Así que aquí está el Hijo de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de su gloria. Se despojó de sus atributos. Los puso en desuso a un costado. Y vivió como hombre. Y se comportó como un esclavo, como un siervo. Y se sometió a la voluntad del Padre. Y fue hasta la cruz a morir por nosotros, los pecadores. Y ahora nosotros tenemos que tomar esa cruz, dice el Evangelio. Y tenemos que seguirle cada día. No solo el domingo, no solo sábado y domingo. Tenemos que seguir todos los días, tomar su cruz. Esa no es la cruz de una religión. Eso no es la cruz de una secta. Esa es la cruz de Cristo, de nuestro Salvador. No hay que tomar una cruz más liviana. No hay que tomar una cruz más pequeña. Hay que tomar la verdadera cruz, la de Cristo, y seguirle cada día. El ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Nosotros somos privilegiados porque ya nosotros reconocemos que Él es el nombre que está sobre todo nombre. Nosotros le reconocemos como nuestro Salvador, pero tenemos que reconocerlo como nuestro Señor también. Dejarlo que Él gobierne nuestra vida, que Él controle nuestra vida. Y cuando Él tome el dominio de nuestra vida, con todos nuestros caprichos, nuestras rebeldías, cuando Él tome toda nuestra vida que está marcada por frustraciones, por fracasos, estamos magullados de golpes tan duros que hemos recibido en la vida. Cuando Él tome todo eso y gobierne sobre todo eso, y entonces, hermanos, vamos a seguirle con fidelidad y vamos a andar en sus pisadas. La palabra en esta mañana nos confronta. La palabra en esta mañana nos pone frente a un desafío grande.
Nosotros en la primera etapa, hermano, vamos por la oveja número 100 para el mes de mayo. Antes que termine el mes de mayo, tenemos que haber alcanzado esa iglesia, esa oveja número 100. Este lugar debe tener todos sus bancos llenos y hay gente parada porque no tenemos 100 asientos en este lugar. Y yo quiero que ustedes sean parte de ese trabajo junto con nosotros. Pero va a tener que desenterrar su talento y ponerlo, porque hay varios que ya lo tienen en uso, pero necesitamos todos los talentos juntos, porque queremos apuntar a algo grande, porque Él se despojó y Él vino para vivir con nosotros. Él lo dio todo, hermano. No hubo ninguna clase de mezquindad en el Señor. No hubo ninguna clase de reserva. Se entregó enteramente por nosotros. Y nosotros debemos responder del mismo modo, entregarnos enteramente por Él. Por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Ajustemos bien la mirada en esta mañana. Miremos sus pisadas. No nos confundamos. Vamos a andar en buen camino si nuestros pasos van sobre los de Él, porque el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Vamos a hablar con el Señor. Si todos pueden ponerse de pie, por favor. Y hermano Omar va a venir aquí adelante también para dirigirnos en una alabanza, agradeciendo a Dios por la palabra. Y seguramente que esa palabra va a llevar en este lugar y en otros lugares que van a oír, tomar decisiones. Decisiones que no pueden demorarse. Decisiones que pueden hacer que nosotros tengamos una vida espiritual potente. De no andar allí debilitados, como raquíticos, como anémicos, cuando podemos ser hijos e hijas de Dios con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay una cosa que no se puede negociar, y es que debemos andar en las pisadas de Cristo. Es que debemos vivir con los ojos puestos en Jesús. Dejar de estar enfocándonos en todas cosas del mundo y poniéndonos metas terrenales y haciendo tesoros en la tierra. Ocupémonos de nuestras almas, hermano. Ocupémonos de nuestra vida espiritual, de nuestra higiene espiritual, de nuestra salud espiritual. Seamos cristianos potentes, llenos del Espíritu Santo. Y hoy la clave nos fue dada en la palabra. Lo podemos lograr si seguimos las pisadas del Señor. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Queremos darte las gracias, Señor. Algunos por primera vez, otros una vez más. Hemos visto aquí en tu palabra cómo dejaste esa gloria celestial para venir a vivir entre nosotros, entre los pecadores, a los cuales buscaste compasión, los buscaste con dedicación por todos los caminos polvorientos del pecado. Y hemos visto, Señor, cómo te acercaste a las almas despreciadas y fuiste a la cruz por cada una de ellas y has muerto. En esa muerte dolorosa, vergonzosa y humillante. Y ahora aquí, Señor, con nuestra memoria intacta de tus pasos y de tu obra, que ella sea la motivación para nuestra vida, que sea el desafío que aceptemos en esta mañana. Y con urgencia saquemos esos talentos que hemos sepultado y los pongamos en uso aquí en tu obra, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Que tu mano poderosa esté con nosotros, guiando y fortaleciendo cada una de nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Pero entendemos que hoy debe haber alguna decisión en nuestra vida. Aquí en este lugar, al regresar a nuestra casa, necesitamos un lugar a solas contigo hoy, Señor. Y tomar esa decisión de sacar la mirada del mundo, de las cosas temporales y pasajeras, y enfocarnos en las cosas espirituales y eternas. Que hoy la lección, Señor, sea suficiente para que sigamos tus pisadas y para que vivamos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendice tu palabra, Dios, y bendice nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.
Que Dios bendiga su palabra. Hermano Omar, viene aquí a esta parte para guiarnos en la alabanza.